Dios les bendiga grandemente. Somos de Cristo Ministerio Internacional. Estamos en Cali con los pastores Julián Andrés Sánchez y Angie de Sánchez. Les saluda nuevamente en su programa en la radio de Argentina. Es una gran bendición, un gran saludo para nuestra hermana en Cristo, Gabriela, que sí, en los controles de la dirección de la radio. Bendecimos a todas las personas que nos escuchan en los diferentes. Y en mis peticiones de oración estamos dispuestos a orar por ustedes y desde acá les bendecimos grandemente. Vamos a estar dando una palabra de aliento, una palabra de poder que viene del cielo a tu corazón. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra pastora Janet Quintero, de una de las iglesias de Cristo Ministerio en Yumbo, pero sin además que ella misma los salude. Dios les bendiga, les amamos, espero que este programa les sea de gran bendición. Mi nombre es Janet Quintero. Hace muchos años conozco a la pastora Angélica Urquijo, el pastor Julio. Conozco su testimonio intachable para la honra y gloria de Dios. El tema de hoy es sobre los presos. Dice en Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Qué importante esta palabra del día de hoy, porque imagínate, acordaos presos, una recomendación que nos da el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él mismo vivió en carne propia lo que es estar preso. Que nos acordemos de ella nos dejó como si estos presos juntamente con ellos. ¿Cuántas personas caen a la cárcel por error pero de todas maneras hay que tener misericordia y el amor de Dios para ir a visitarles, para llevarles palabra de aliento, pendiente de ellos, porque así como hay presos físicamente, también hay presos espirituales, personas que están atadas, que el enemigo les tiene presos con cadenas, con grillos, con ataduras, pero para eso estamos los hijos de Dios, para deshacer las obras del diablo, de la carne, en el nombre de Jesús. Palabra de esperanza, palabra de aliento, palabra de vida. Así que tú, mujer que nos escucha ahora, o tú, varón, si tienes algún familiar preso en esta hora, te traemos una palabra de aliento. Nuestra hermana pastora Janet Quintero nos va a dar un testimonio el día de hoy acerca de lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho con la vida de ella. Entonces vamos a escuchar ese testimonio atentamente. Resulta de que hace 8 años estoy en el ministerio de la cárcel y gloria a Dios, para mí ha sido una fiesta estar en estos lugares, pero cuando he aquí que el enemigo cogió a mi hijo que estaba en la iglesia tocando la batería, él era un líder muy ungido para la honra y gloria de Dios, entonces se fue decayendo mi espíritu porque mi hijo cayó en la cárcel. Pero yo te digo que hay esperanza, donde está Cristo hay esperanza. Ella lleva casi 3 años preso, pero cuando ya le toca a la familia ya las cosas se ponen difíciles. Pero yo te digo que Jesús nos dará la victoria. Si tú tienes un familiar preso, ruégale a Dios, porque la palabra de Dios dice en Isaías 51:14, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Créale a Dios y créale esta palabra y dígala todos los días de su vida y vaya a buscar a su familiar. Regocíjese, busque la presencia de Dios. Y también dice en Hechos 16:22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, escuche bien, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Créale usted a Dios que las cadenas se sueltan en tu hijo, en tu familia, en tu mamá, en tu papá, en toda tu descendencia, porque Jesús nos da la victoria. Y tú sabes que la palabra tiene poder. La palabra de Dios dice en Salmo 2:8, pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones. Declaro y profetizo que toda tu familia, aún mi familia que está presa, serán libres en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, creyendo que no estás solo, no estás sola. Cristo te va a ayudar y te da la fortaleza como me la ha dado a mí en estos 3 años de vida.
con mi hijo Jonathan Quintero Vivas. Él está en la cárcel de Caracas, Quindío, y yo le declaro la libertad a mi hijo y a mi familia, tanto espiritual como física. Hay muchas personas que están caminando en las calles y uno los ve muy elegantes, muy sonrientes, y el corazón está triste, está apresado por el odio, el rencor, la rencilla, el resentimiento, la amargura, el dolor. Pero yo te digo que la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en el Salmo San Juan 8:32 y San Juan 8:36, y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hoy declaro a toda tu familia, a mi familia, libre en el espíritu y libre de esas rejas. Solamente declara la palabra en Isaías 51:14: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pide las fuerzas de Jesús, porque hay muchos testimonios dentro de una cárcel. Yo he escuchado testimonios de madres que han ido cada 3 años a visitar a sus hijos. Qué dolor, qué pena, qué vergüenza. Hay que estar de continuo, ir a visitar la familia, porque cosas oscuras y fuertes se escuchan en una cárcel. Yo le bendigo a usted en el nombre de Jesús. Amén. Y apropiese de esa palabra, que su familia será libre, aún físicamente y espiritualmente. Le bendigo en el nombre de Jesús, la pastora Yanet Quintero desde Jumbo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es tremendo el testimonio que nos cuenta la hermana pastora Yanet Quintero, porque a ver, de verdad que nosotros la conocemos hace mucho tiempo a ella, y ella ha servido dentro de este ministerio para la gloria y honra de Dios. Es una mujer fiel, es una mujer que ha estado allí siempre en la batalla y en la brecha, guerreándole al enemigo. Hemos podido ver cómo el ministerio de evangelismo de ella ha sido bastante fructífero en las calles, donde ella no tenía temor de ir a predicarle a los indigentes, a esas personas que consumían vicio, que estaban perdidas en las calles, y les llevaba alimento, y hace todas estas cosas por amor a Dios primeramente y por amor a las almas también. Y ver cómo el niño crece dentro del evangelio, y el niño llega a una etapa de la adolescencia donde el enemigo no pierde tiempo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el enemigo quiere atacar a los siervos de Dios y atacar a los hijos de Dios, pero que el Señor lo reprenda. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en nuestras familias y en nuestros hijos. Le puso una cáscara a nuestro hermano Jonathan, y resulta de que un ministro de alabanza tocando su batería allí, servía en el ministerio de adoración, pero se dejó llevar por las malas amistades, se dejó llevar por su juventud, se dejó llevar por personas que realmente le inducieron a hacer cosas que no debían, y le dio cabida a Satanás. Y mira, fue advertido también por su madre, por la iglesia, fue advertido para que se apartara de esas malas amistades, para que volviera a la senda antigua, pero no quiso escuchar. Pero como Dios es fiel y misericordioso, la verdad fue que esa era para que lo mataran, pero Dios permitió que cayera en esta cárcel, y allá, para que no muriera, para que no lo mataran, y allá ha sido restaurado, allá se ha vuelto a levantar, allá él ha tenido tiempo de reflexionar de qué es lo que no es escuchar la voz de una madre, qué es lo que no es honrar a una madre, a un padre. Y por eso esta prédica del día de hoy, ella cuenta su testimonio donde nos dice, es duro, claro, porque ella es una mujer que ha servido a Cristo y no ha dejado de servirlo. El hecho de que su hijo esté allá y de que haya pasado esta calamidad tan tremenda porque es su hijo menor, pero ella ha seguido firme sirviendo al Señor, ella ha seguido ahí con la obra, parada en la brecha, creyéndole a Dios, visitando a su hijo, como dice el texto, que no nos olvidemos de los presos, que nos acordemos de ellos, dice la palabra del Señor, como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Y creo que la condena fue bastante grande para 9 años, 9 meses. 9 años y 9 meses para nuestro hermano Jonathan, pero para la gloria y honra de Dios, Dios nada más le gusta un corazón contrito y humillado, se ha humillado delante de la presencia de Dios. Eso fue hace poco tiempo, eso fue hace ¿cuánto, hermana? 3 años, hace 3 años. Hace 3 años que recibió esa condena
por 9 años. Pero mire, para la gloria y honra de Dios, puede dar el testimonio, ya dieron la orden que en 6 meses está libre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, imagínense cómo es Dios de poderoso, porque ha visto el arrepentimiento y Dios le guardó su vida y Dios está haciendo cosas grandes y Dios puede hacerlo también con tus hijos. Dios, porque para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que tenemos que acordarnos de los presos, pero como decía también la pastora Yané aquí en la enseñanza del día de hoy, que no solamente son esos presos físicos, están también los presos que viven llenos de odio, corazones llenos de amargura, corazones llenos de resentimiento. Son personas que prefieren vivir solas porque realmente permanecen con sus corazones atados al odio, atados al rencor, atados a la discordia, atados a que no pueden convivir en paz con las demás personas. Pero es el tiempo, Dios nos ha mandado a nosotros, dice Isaías 61, dice la palabra del Señor, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas, pero también dice que a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que como hijos de Dios, nosotros estamos en ese llamado y en esa obligación de ir a la cárcel a predicarle una palabra de consuelo a todos los que están presos, pero también tenemos que predicarle a las almas, porque las almas están presas bajo sus mismas cadenas, bajo sus mismos yugos que se han colocado por la falta de perdón. Pero declaramos en el nombre de Jesús que se pudren todas esas llagas, que se pudren todos esos yugos que el diablo quiso colocar, que se rompen todas esas cadenas en el nombre de Jesús y que hay libertad, y que todas esas personas que han caído presas injustamente o que cometieron en su falta, como le pasó a nuestro hermano Jonathan, Dios va a tener misericordia de ellos y los va a sacar prontamente. Para que de allá declaramos que los presos, como hijos de Dios, debemos declarar que los presos no salen a delinquir más, sino que los presos salen a servirte para la gloria y honra de Dios. La palabra del Señor dice en Esdras 10:4: levántate, hombre o mujer, tú que tienes a tu hijo en la cárcel física y cárcel espiritual, levántate en ayuno, en oración, en vigilia, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Levántate en oración, en ayuno, en vigilia por tu familia, por todo el mundo, por toda la humanidad. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 13:16, bendito y alabado sea el Señor. Amén, 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 amén. La palabra del Señor está exhortando que tenemos que seguir parados firmes en la brecha creyéndole a Dios. La pastora Yané no ha dejado de creerle a Dios y no ha dejado de servirlo por la calamidad que está pasando, ¿no? Antes con más veras, ella está parada allí está parada creyendo al Señor por tu palabra, creyendo a Dios por ese milagro, y sigue clamando y sigue yendo a las cárceles a servir al Señor, porque es uno de los ministerios que Dios le ha entregado a ella. También la palabra del Señor nos dice en Isaías 42:7, para que abra los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mira, tenemos que empezar a declarar. Hay muchos países, en estos días veía una noticia que decía que el país de Dinamarca, las cárceles están vacías porque no tienen presos. Imagínense, estaban cerrando cárceles porque no hay presos. ¿Por qué? Porque todos se habían concientizado de que tenían que vivir una vida bajo el gobierno de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que declarar, que la gente se restaura en las cárceles. No como dice el mundo dice cayó en la cárcel, ahora va a aprender cosas peores. No, empecemos a declarar, los cristianos, las iglesias, tenemos que empezar a declarar que en las cárceles empieza a caer la gloria de Dios, que en las cárceles el Señor se glorifica grandemente, que se rompen los cerrojos, que los ciegos se le abren sus ojos y que de allí salen, pero salen de las tinieblas, salen a la luz de Cristo, salen a servirle al Señor, salen porque serán apacentados por Dios. Isaías 49:9 dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en las tinieblas, mostraos, y en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pasos. Así saldrán los presos de las
tinieblas saldrán los presos de las cárceles, para que en los caminos serán apacentados por el Cristo de la gloria, y en las alturas tendrán pasto. Serán personas que van a tener pasto, serán personas restauradas, porque ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso en esta hora estamos predicando esta palabra para ti que tienes a alguien en prisiones de oscuridad, en prisiones físicas, que te apropies de la palabra y empieces a orar, empieces a reclamar ese familiar, empieces a reclamar esa persona para Cristo, empieces a anular los actos del diablo, los decretos del diablo, porque dice la palabra del Señor que Él llevó toda acta de decretos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, queda invalidado toda obra de Satanás y toda maquinación que el diablo haya preparado para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestras vidas, queda invalidado en la cruz del Calvario. Declaramos nuestra familia libre, declaramos nuestras vidas libres, libres del odio, libres de la amargura. Empezamos a levantarnos en el nombre de Jesús contra todo espíritu contrario, contra todas fuerzas del mal, contra todo principado, contra todo gobernador de las tinieblas que quiere venir a dañar las vidas, que quiere venir a tener a la gente oprimida en el odio, en el resentimiento. En esta hora cae todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay libertad y hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, libertando en esta hora a todo preso espiritual. Tú que nos estás oyendo, si hay un área de tu vida que está presa, en esta hora la declaramos sin poder y sin autoridad. Declaramos que el poder del Espíritu Santo cae sobre ti, libertándote en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos el poder de Dios. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Y la luz de Cristo resplandeciendo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Todo odio se tiene que ir de tu corazón. Toda amargura tiene que ser arrancada en esta hora en el nombre de Jesús. Y plantamos en ti en el nombre de Jesús la buena semilla, la palabra de Dios, el Espíritu Santo libertándote, el Espíritu Santo llenándote, el Espíritu Santo de Dios moviéndose en ti y pudriendo yugos. En esta hora se pudren los yugos, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Recuerda de estar yendo continuamente a buscar a tu ser querido allá en la cárcel. Abrázalo, mímalo, llévale palabra de bendición, palabra de liberación. Ayuda a tu familia con la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder. La palabra es que liberta, la palabra es medicina para los huesos. Le bendigo en el nombre de Jesús, declarando y profetizando que pronto toda tu familia y mi hijo Jonathan Quintero Vivas serán libres totalmente. Aún nuestra familia física, tu familia, tu descendencia, tu parentela, tu patrón, tu patrona serán libres de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, de opresión, de soledad, de raíz de amargura, de ira, de contienda, de soberbia. Serán libres en el nombre de Jesús. Libres también aquellos presos que están presos en la drogadicción, están presos en la prostitución, están presos en el vicio. Serán libres todos aquellos que escuchen este programa. Ahí mismo serán libres de la droga, libres del alcohol, libres de la drogadicción. Para la gloria de Dios lo declaro libres totalmente del mundo, del diablo, la carne, la rumba, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo. Son libres en el nombre de Jesús. Amén. Mira, pastora Janet, dice el Salmo 51:12: por el pecado de su boca y por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y la mentira que profieren. ¿Cuánta gente no cae presa por los mismos dichos de su boca? Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado que es lo que hablamos. Como hijos de Dios tenemos que hablar en la palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra de fe que vence al mundo. No tenemos que estar declarando maldiciones sobre nadie. Eso es soberbia, porque si vemos defectos y errores en las demás personas, somos llamados a orar, somos llamados a interceder delante del trono de la gloria. Pero dice la palabra de Dios allí que muchos han quedado presos en su soberbia por la maldición y la mentira que profieren. Ojo, que la mentira y el estar maldiciendo hace que la persona quede presa. Hay un texto que dice que ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino, dice la palabra del Señor. Dice ¿por qué? Porque debe ponerse de acuerdo con él
porque resulta de que si no, ese lo echa a la cárcel y resulta que ese lo echa a la cárcel y los verdugos van a hacer lo que quieren con ellos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. Muchas veces la gente no mide sus palabras, no mide lo que habla y se están volviendo presos espirituales y se están entregando a los mismos demonios. Hay otro texto donde dice que el rey le perdonó a un siervo una deuda y resulta de que este siervo llega y le suplicó, le debía, mejor dicho, una cantidad y él le pide perdón al rey y el rey lo perdona. Pero cuando este siervo sale a la calle se encuentra con un consiervo de él que le debía una plata y dice que le cae con todo el peso de la ley a juzgarlo, a señalarlo y a cobrarle su deuda. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el rey se da cuenta de esto, que dice, se va preso también. Hizo meter al consiervo preso porque no quiso perdonarle la deuda. ¿Y qué pasó? Vino el rey y lo echó preso a él también y dijo que de ahí no saldría hasta que pagara el último cuadrante. Ojo, como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración, tenemos que tener mucho cuidado con el chisme, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los dichos de nuestra boca a veces nos llevan presos. Por eso en esta hora cancelamos en el nombre de Jesús de Nazaret toda soberbia, toda maldición que haya salido por nuestras bocas, toda palabra de mentira que haya dicho. En esta hora renuncia y dice: Señor, yo te pido perdón por haber mentido, yo te pido perdón por haber sido juez, yo te pido perdón, Señor, por mi soberbia, yo te pido perdón, Señor, por toda maldición que haya salido de mi boca, Señor. Te pido que me perdones. Yo anulo, Señor, todo lo que haya salido de mi boca que me tenga en ese estado de preso. Porque es que, a ver, la gente dice: pero presos de la soberbia, ¿qué es eso? Pues esas prisiones, esas prisiones de falta de perdón, esas prisiones de odio, te llevan a la ruina. Esas prisiones te llevan a las enfermedades, te llevan a vivir una vida de destrucción y no de victoria, de confusión y no de libertad en Cristo. Entonces, mira hasta dónde el enemigo se puede aprovechar, pero no hay que darle oportunidad al enemigo. Al enemigo hay que reprenderlo y pararnos firme y decir: está vencido en el nombre del Señor. Yo tengo el lenguaje de Cristo, yo leo la palabra, yo me nutro de la palabra, yo confieso la palabra y yo voy a ser de bendición en todo lugar donde esté, donde vaya, mi boca va a bendecir. No habrá soberbia en mí porque sujeto mi corazón, sujeto mi mente, sujeto mi vida a la voluntad de Cristo, al gobierno y el señorío de Cristo en mi corazón. Por lo tanto, yo viviré una vida de paz, una vida de bendición y seré de bendición para los que me escuchan y me dejaré usar por Dios para ir a todos aquellos que estaban como yo estaba para darles libertad. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice en Génesis 12:3: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús nos mandó a bendecir. Bendice a tu enemigo, bendice a toda la familia, bendice a todo el mundo y serás de bendición. Jesús no mandó a maldecir ni iglesia, ni a nadie, ni a ninguno que esté preso. Solamente mandó a bendecir. Y Él perdonó en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros perdonamos, somos libres de estar presos por la falta de perdón. Cuando nosotros perdonamos, perdona y deja libre a los demás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así que usted que nos ha escuchado en esta noche, le bendecimos, le amamos. Que vamos a orar ahorita para terminar el programa, vamos a orar, pero te aconsejamos primeramente: mira lo que estás hablando, habla el lenguaje de Dios. No dejes que tu boca te haga caer presa en la soberbia, no dejes que tu boca profiera maldición ni hable mentira. Ten misericordia de los que están presos, sé luz en medio de las tinieblas. Déjate usar por el Señor para llevar esa palabra de libertad a los presos. Y no solamente a los presos físicos, sino a los que están en tinieblas, para que tú tengas esa lámpara encendida y tu luz pueda resplandecer esas tinieblas y ayudes con el poder de Dios a otros a salir de allí y vivir una vida para Cristo Jesús. Vamos a orar, pastora Janet. Padre Celestial, te damos gracias, Señor,
en este momento, porque permitiste que la palabra, Señor, fuera glorificada en todo lugar, Señor. Aún tú dices en la palabra en Romanos que la palabra no está presa, Señor. Aún allá adentro predican la palabra, llegan predicadores a las cárceles, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra fue glorificada en todo lugar, Señor. Sellamos la palabra con Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sellamos la palabra con Isaías 55:11, así será la palabra de Cristo, no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello que Dios la envió. La sellamos con la sangre de Cristo y tu Santo Espíritu, y declaramos que dará fruto, y llamarán a mi pastora, Señor, a decir: mi familia salió presa. Gracias a Dios y a esta prédica. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos del cielo a tu corazón. Este es un programa que nació, como dice el programa, del cielo a tu corazón. Es una palabra de Dios directamente a tu corazón, que te edifica, que te bendice. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en Venezuela y en los diferentes países, en Argentina. Les amamos y les bendecimos grandemente. Somos la Iglesia de Cristo Ministerio Internacional. En este momento estamos transmitiendo desde Cali, Colombia. Estamos en Venezuela también, allí en la ciudad de San Fernando, y en el Orinoco, allá en el estado Amazonas de Venezuela. Les bendecimos y les amamos, oramos por ustedes. Y recuerden, usted está libre, y usted está libre por el poder de Dios. Tenga misericordia, ame a su prójimo y déjese usar por Dios para que hayan otros libres como usted, en el nombre del Señor. Dios les bendice, su pastora y amiga, la pastora Angie de Sánchez. Que Dios les bendiga. Amén.